tabla podemos inferir cuál es el factor de fricción de acuerdo al escenario, si es hoyo entubado o hoyo abierto, si es base agua, si es aireado, si es base aceite o cualquier tipo de fluido. Correcto, en esta tabla pueden conseguir un valor que les puede dar una idea de cuánto es ese factor de fricción de acuerdo al escenario. Eso cada empresa para sus simuladores tienen su tabulación. Como acá, esta gráfica la vimos el día de ayer, ¿no? Pero disculpe, ¿cuáles son los valores más el rango más Siempre en mi caso yo utilizo lo que es el valor promedio. El valor promedio por ejemplo, es un base agua para hoyo entubado de 0.2 a 0.25. Yo uso el promedio, 0.25, 0.225. O sea, uso los valores intermedios generalmente para los escenarios. No me voy ni por lo más bajo ni por lo más extremo. Obviamente, si quieres hacer una evaluación más certera, puedes simular el peor caso y si pasando el peor caso estás bien, entonces vas a estar bien, pues, ¿me entiendes? Pero realmente usamos los valores intermedios. Okay. Entonces, esta gráfica la pudimos estudiar ayer para técnicamente demostrar que el mayor torque que vamos a tener lo vamos a tener en superficie. Les comentaba que cada herramienta tiene un torque para apretar una herramienta con otra, torquear. Entonces, muchas veces, oye, pero el torque de esa herramienta es de 9.000 y estamos perforando con 10.000. Sí, pero el mayor torque no es en fondo, es en superficie. Esa herramienta no están sometidas a 9.000 ni a 10.000 de torque. Están a 2, 3 y 4. Entonces, es allí la importancia, cómo podemos demostrar técnicamente a qué torque de perforación están sometidos cada uno de los elementos de la sartén de perforación. ¿Entienden? O sea, esto es sumamente importante. Máximo torque en superficie, mínimo torque en fondo. Tortuosidad. La tortuosidad es la variación y cambios de trayectorias del pozo. La tortuosidad dependerá del tipo de perfil de pozo y de los survis reales. Variables que ayudan a incrementar la tortuosidad del pozo, intervalos deslizados. Les comentaba que cuando necesitamos incrementar un ángulo en el pozo, no lo hacemos con motores en 100 pies distribuidos. No, deslizamos 20, 15 o 30. Entonces, eso va a ser un dogleg que va a estar allí localizado en ese intervalo. Entonces, eso crea mayor tortuosidad del pozo en los intervalos deslizados. O sea, es donde se crea el rippling o las ondulaciones del mismo. Espirales formados en secciones laterales, donde se puede mantener el ángulo de la sección horizontal de 90 grados. Imagínense un VHA que está de forma horizontal, está perforando, pero muchas veces las formaciones en términos reales tienen esfuerzo. Entonces muchas veces tumba, pero con la fuerza de la herramienta él la sube otra vez. Entonces eso va creando como un hoyo en espiral. Ese es un fenómeno que se ve en pozos horizontales con RCS. Y también aumenta la tortuosidad, que es los altos dogleg localizados. Eso es más que todo cuando perforamos con motor, pero también cuando perforamos con RCS, muchas veces no tenemos, porque el RCS trabaja con fuerzas. Imagínense que si queremos tumbar, aplicamos una fuerza de la aleta hacia arriba para impulsar hacia abajo. Muchas veces esas fuerzas que se aplican son muy bruscas y generan una construcción o una disminución del ángulo muy agresivo. Entonces, eso es lo que denominamos un doble localizado. También se pueden crear con motores y con RCS.
si no medimos la fuerza óptima que vamos a aplicar. Ahí podemos ver un ejemplo de cada uno de cómo el hoyo en espiral, en ondulaciones o rippling, o cómo podemos observar la tortuosidad del pozo. Tortuosidad son los cambios de ángulo y dirección, eso se traduce en dogleg. En los simuladores podemos observar algo muy objetivo, ¿no? En los resultados. Cuando tenemos un pozo perforado con RCS, se pueden ver que la curva de las cargas, eso verde que está allí, es como la trayectoria del pozo. Se ve que es una trayectoria del pozo relativamente suave, ¿no? Entonces, pero si la vemos con motor, podemos observar algo como así. Entonces, ese comportamiento que genera como especie de montaña, eso me indica que la tortuosidad del pozo es bastante elevada. Entonces, es por eso también que hacemos la simulación de este torque de arrastre, ¿no? Porque al momento de introducir los survis reales del pozo y que vayamos simulando, vamos a ir viendo más o menos cómo está afectando la tortuosidad de lo que estamos haciendo en la realidad. Porque recuérdense que el plan es algo bonito, el plan es algo ideal, pero en la realidad vemos otra cosa. Entonces, hoyo perforado con curvatura tortuosa, aplicando sistema de motores. Escenario menos conveniente para el resultado del torque de arrastre. Los altos doble localizados son causados en los siguientes escenarios. Side track. ¿Saben lo que es un side track? Desviación del pozo. ¿Cómo? Una desviación del pozo. ¿En qué escenario, qué tipo de side track podemos observar? Cuando hay un pescado. Ok. Muchas veces podemos hacerlo bombeando un tapón de cemento, lo podemos hacer a hoyo abierto o bajamos lo que llaman un whisk stop o una cuchara. ¿Han escuchado de ese sistema? En pozo, sí, en pozo ya reentrada. Un comentario ancla ahí, ingeniero, y tal vez ¿sí? sería bueno que también vea cómo es que trabajan ustedes también allá. Por ejemplo, acá cuando tenemos sidetrack, lo que generalmente se hace, y no sé si esté bien, pero es lo que he visto. Cuando se tiene la pérdida de la herramienta en el fondo y ya no lo podemos recuperar, lo que hacemos es generar un tapón de más o menos 100 pies y, o sea, dejamos tres tapones y son intervalos, o sea, son tres tapones que van de 100 pies y el intervalo vacío, o sea, son 100 pies también. Entonces, es lo que he podido ver, pero no sé si hay otra forma o el procedimiento que se aplica es correcto o hay una forma concreta de poder proceder ante ese escenario. No, eso está perfecto. Porque la idea de colocar tres tapones de cemento es que tú vas a perforar un hoyo nuevo. Entonces, cada tapón tiene un objetivo, porque son tapones de abandono. O sea, el primer tapón más profundo es un tapón de abandono. El tapón intermedio es para contrarrestar cualquier efecto que pueda ocurrir, porque muchas veces la cementación no es efectiva al 100%. Entonces puede ser que ese primer tapón de abandono, el cemento esté contaminado y no haya un fraguado óptimo. Entonces puede ser que cualquier tipo de fluido proveniente de ese pozo viejo pueda penetrar en el pozo nuevo. Entonces se colocan tres tapones, dos para abandonar y el otro para hacer el side track. ¿Me entiendes? No puedes colocar un tapón solo porque vas a colocar un side track. Y al hacer el side track vas a perforar parte del tapón. Entonces tienes que asegurarte que estás abandonando el pozo de manera correcta para que en operaciones futuras no interceda en ningún tipo de elemento del mismo y te afecte el otro hoyo que vas a perforar nuevamente. ¿Se entiende? Sí, correcto. Porque me tocó escuchar también, eso fue lo que vi,
Pero también escuchando anécdotas de otros compañeros, también vi que también ponen algunos dos cementos y que no siempre van a ser 100 pies. Entonces, ¿en Sí, qué se basa? déjame acotar algo ahí que es muy importante. Muchas veces, ¿no? No son 100 pies, pueden ser 200 y 300 pies. Porque, ¿qué pasa? La lechada de cemento se puede estar contaminada. Entonces, el fraguado es muy lento. Entonces, al momento de bajar, para hacer el side track, tú tocas el tope del cemento. Tiene que estar duro. Tiene que tener una compresibilidad mayor a la formación para que pueda haber un desvío. Tú comiences a perforar en time drilling muy lento. 1 pulgada por minuto, o 1 pie por hora, o medio pie por hora, depende de lo que se requiera. Si el cemento está muy duro, es favorable para hacer el desvío del pozo. Pero si el cemento no está duro, muchas veces la lachada está contaminada, entonces encuentras dureza del cemento, no a los primeros 100 pies, sino a los 200, ¿me entiendes? Entonces, por eso muchas veces no necesariamente 100. Entonces, ya las empresas de servicio, como van a hacer un side track, ellos ponen las condiciones. Entonces, no, yo no quiero 100 pies de cemento, yo quiero 200, en el caso de que se pueda. Porque si vas a hacer un side track que tienes en la zapata y tienes de hoyo abierto, o sea, una longitud no considerable, tú colocas el tapón de cemento para poder tener espacio entre la zapata de revestidor y el tope de cemento. Pero tienes que tener una cantidad de cemento considerable para que tú puedas apoyarte en el mismo y salir en un hoyo nuevo. ¿Entiendes? Por eso es que se colocan varios tapones, una para abandonar y otra para estar seguro de que el cemento va a estar fraguado en ese intervalo y se pueda salir al hoyo nuevo. De eso voy a preparar vamos a hacer un curso solo enfocado en la parte de side track open hole con tapones de cemento y con Wick-Stop. Eso es un tema que vamos a preparar adicional para la capacitación, ¿no? En la parte de perforación direccional. Porque la verdad que son bastante interesantes. O sea, yo he hecho side track con Wick-Stop, tapones de cementos y open hole, y tenemos que tomar una serie de consideraciones para poder hacerlo, porque si fallamos estamos en problemas. Entonces, acá por ahora los vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar como tal. Obviamente, alguna pregunta como la que tú tienes, te las voy a responder, ¿no? Pero es un tema que necesita bastante tiempo para detallarlo minuciosamente. Pero ahí el último tapón no se perfora, más es ya para seguridad nada más, ¿no? Sí, lo hacen para abandono. Es para abandono. El más profundo. El de arriba es ya para hacer el side track, que es una lechada que tiene que estar óptima, dura, compresible, para que podamos desviar del pozo viejo al pozo nuevo. Entonces, side track con Wick-Stop. Generalmente, ¿sí? Una pregunta. Digamos, si vas a hacer un side track, en la parte superior, en el primer tapón que vas a poner, ¿se podría poner un CIBP? CIBP. No sé a qué te refieres con un CIBP. Es como un tapón es un tapón de cemento, pero más fino, tengo conocimiento, y perforable. Oye, lo que pasa es que no soy especialista en la parte de cemento para hablarte con nombres comerciales, ¿no? O nombres, propiedades químicas del cemento. Simplemente yo lo que tengo que cerciorar es que la lechada de cemento esté óptima para eso, ¿no? La verdad no, si te respondería ahí, no sería irresponsable de mi parte, ¿no? Porque no soy especialista en esa área y estaría Puedo hacer un inventando, ¿no? comentario ahí. Por lo menos acá, lo que hacemos para el tercer tapón de cemento, se utiliza el mismo cemento que es para la primera y para la segunda. Este que menciona nosotros, cada inicio, o bueno, casi al final del primer bache que enviamos para cementar la primera etapa o segunda etapa por lo menos,
O sea, casi al final enviamos un cemento que es mucho más frágil para que vaya triturando el trépano. Pero como menciona ahí el ingeniero, esto es un tema ya más específico de cementación, ¿no? Entonces, pues lo que puedo comentar es que simplemente utilizamos un cemento que sea más ligero justo en la parte final del bombeo para poderlo perforar con el trépano para el siguiente tramo. Es lo que podría comentar. Sí, hablar ya de nombres comerciales o técnicos ya, de mi parte sería irresponsable porque no la tengo a mano. De todas maneras, Simplemente, Nelson, discúlpame que te ataje. Lo que son tapones de cemento y cementación forzada están dentro de los programas académicos que vamos a tener disponibles en Directional Drilling School también, con los especialistas en ese caso, para que sepan. excelente, excelente. Entonces, continuamos. Lo que quiero decir que en la parte de sidetrack se hacen unos dobles agresivos, porque la idea es salir. Una vez en la salida, que estamos en formación nueva, continuamos con el plan. Pero generalmente los dogleg en estas partes desde el tapón de cemento, del hoyo viejo al pozo nuevo, la idea es salir, sin importar el dogleg que se haga. O sea, generalmente es 9, 10, es muy alto. Pero la idea es salir al hoyo nuevo. Entonces creamos allí un dogleg localizado. Entonces, la deflexión del perfil del pozo, cuando se perfora en formaciones suaves, se encuentra en formaciones duras. Cuando hay una transición, vengo con una formación suave y de pronto choco con una formación dura, eso hace lo que es un bouncing, que llamamos un bouncing o un rebote, ¿no? Y allí eso puede provocar un aumento de la inclinación. Y si hay un aumento de inclinación repentino, existe un aumento del dogleg y eso me genera un dogleg localizado. Es lo que le comentaba, ¿no? Que muchas veces hacemos un dogleg localizado en el medio de la pareja, pero como tomamos el survey, el sensor queda más abajo, eso no se nota. Entonces queda inmerso ese dogleg allí. Cuando bajamos el revestidor, tenemos problemas muchas veces si no se hace una buena rectificación del hoyo. Entonces, lo primero que van a ver los surveys. Pero los surveys me indican que no hay problema. Pero resulta que inmersamente está ese dogleg localizado allí. Y es lo que puede estar afectando la bajada de revestidor. Entonces, aplicación de un bend housing de motor con alto ángulo quiere decir que la tasa de construcción va a ser bastante agresiva. Si la tasa de construcción es bastante agresiva, el dogleg que voy a generar es bastante alto. Entonces hay que tener cuidado cuando se hacen los cálculos para saber cuánto voy a deslizar, tener cuidado de no deslizar mucho más en caso de que no se esté seguro. Si no estamos seguros, nosotros podemos tomar un survey de chequeo para ver más o menos cuánto está dando el motor en rotación o cuánto está dando ese slide, si lo queremos saber inmediatamente. Entonces, aplicación de alta fuerza en sistema de RCS para hacer un geosteering, o sea, para construcción o disminución del ángulo. Los RCS, como sabemos, están rotando y a la misma vez se le envían comandos de fondo, fuerzas para construir o tumbar el ángulo. Si esa fuerza no se calcula con detenimiento, esa fuerza no se calcula, la fuerza óptima, vamos a generar un doble alto. Entonces, la idea del RCS es perforar un hoyo uniforme y que esos 2 o 3 o 4 grados sean repartidos en 100 pies. No como el motor, que lo vamos a hacer en 20 pies y vamos a crear un dogleg localizado. Pero ahí ese wick stop, ¿qué significa wick stop? Wick stop es como la traducción literal que le damos es una cuchara. Un wick stop ya yo creo que tenía una cuchara desviadora. Sí, es una cuchara desviadora. Es un dispositivo que se ancla al casing y luego con un VHA de mi lado abren la ventana como tal.
en el casing. Y a partir de esa ventana se perfora con motor de fondo y se hace el side track. Ese es otro tema también que claro, como lo dije, se puede hacer con detenimiento. Entonces, el Wistop básicamente es una cuchara desviadora, se asienta en una dirección determinada con un VHA de mi lado, que ya, eso es un VHA que va completo. Va el Wistop en la parte inferior y los milling están en el VHA. Entonces, bajan, asientan el Wistop y hacen la ventana de una vez. Pero una vez que hacen la ventana, perforan lo que llaman un hoyo de rata o un rat hole. Ese rat hole es de 10 a 12 pies, no más. Porque si seguimos perforando es probablemente que disminuye el ángulo y caigamos nuevamente en el hoyo viejo. Entonces se perforan 10 pies y de allí entramos con el motor y continuamos el sidetrack. Entonces lo que les quiero comentar es que en esas partes que hacemos un sidetrack, esos doglegs son localizados y son altos, porque se hace un intervalo pequeño. Entonces, eso es lo que le quiero transmitir en estos momentos. Si tenemos un cambio de formación dura a suave, eso me genera un bouncing, un rebote de la inclinación, y eso te genera un dogleg localizado. Por ahora, eso es lo que quiero transmitir. Cuando hagamos las presentaciones o los cursos de sidetrack y los webinars de Wistop, ustedes van a estar más empapados en cómo funciona cada uno de esos procedimientos como tal. Lo que les comentaba anteriormente, los bend housing, que es la desviación del motor. Si ese bend housing es más agresivo, la tasa de construcción es más agresivo. Entonces, tiende a generarse dogleg localizado. Este esquema de este VHA es en modo slide. Ustedes ven que el hoyo es uniforme, pero cuando ese motor con un bend housing empieza a rotar, el hoyo es ampliado. Entonces tienes un hoyo en gauge o del mismo diámetro y tienes un hoyo ampliado. Entonces, muchas veces por eso es que se corre un VHA de limpieza para rectificar el diámetro del hoyo para evitar tener problemas a la hora de la bajada de tubería. Lo que les comentaba, esto es básicamente un esquema de RCS donde aplicamos fuerza y la fuerza resultante es muy agresiva y genera un dogleg localizado. Entonces, consecuencia de los altos dogleg localizados, altos niveles de torque y arrastre, falla prematura de la herramienta por fatiga de conexiones electrónicas al perforar con altas RPM, interrumpe operaciones de pesca en caso que existan, posibles problemas de la corrida de casing, altos niveles de tensión del VHA, puede provocar fallas de algún elemento del mismo, transferencia de peso ineficiente a la broca. Entonces, todo este conjunto de elementos a la hora de perforar, hay que estar pendiente, ¿no? Porque no vamos a crear un dogleg, crear dogleg irresponsablemente, porque sabemos que nos va a afectar en la optimización de la perforación del pozo. O sea, si tenemos un hoyo uniforme, suave, que no tenemos formaciones móviles, eso te afecta el torque de arrastre. Si vemos algo como, por eso es que los domos salinos se evitan, ¿no? Perforar, pero hay casos que se tienen que perforar. Entonces, eso te da un hoyo que no es uniforme, pues. Entonces eso te incrementa el torque de arrastre. El modelaje del torque de arrastre determina la factibilidad de la perforación del plan direccional. Por eso es que es importante. El diseño del perfil del pozo no debería crear un torque innecesario en la perforación del pozo. El diseño del perfil del pozo debe estar adaptado a las herramientas a utilizar en la perforación del mismo. El desgaste del casing por la fricción de la sarta de perforación debe ser considerado para el diseño en mecánica del pozo. Recuerden que cuando perforamos un pozo, vamos a tener una sección de hoyo abierto y una sección revestida. Las tuberías de perforación, el joint o el protector, va a estar en contacto en movimiento, fricción con el casing. Eso genera un desgaste del casing. Entonces,
ahí es donde deben de tomar en cuenta la parte de well planning, qué tipo de casing vamos a utilizar, de tal manera que cuando esa tubería esté en contacto con el pozo, no vaya a crear un daño excesivo en el mismo. Entonces, eso es una parte que debe ser considerada en la planificación de tipo de revestidores que se van a utilizar en cada una de las fases. ¿Ve por dónde vamos? Claro, no le compete al direccional, pero es algo que deberíamos saber, porque eso va a crear virutas de hierro. Esas virutas de hierro se deben desalojar del lodo. ¿Cómo se desalojan? Se colocan magnetos en los equipos de controles sólidos. Esos magnetos atraen esas partículas y así se evita que esas mismas partículas me dañen las herramientas que están en fondo. Entonces, es una característica que también debemos tomar en cuenta. Obviamente, nosotros cuando llegamos ya eso está allí, pues, no podemos cambiarlo. Entonces, hay que hacer un recordatorio. Hey, vamos a perforar en estas condiciones. Vamos, por favor, a colocar los magnetos para recoger todas esas virutas de hierro que se van generando por la fricción de la tubería con el case. O sea, no está de más recordarlo. Porque si nadie se acuerda, esas virutas se acumulan en el lodo, hasta me pueden crear interferencia magnética a la hora de tomar el survey. Entonces, es muy importante recargar esa condición antes de la perforación del pozo. Entonces, el dogleg teórico alcanzable por las herramientas debe ser al menos 50% del planificado para el perfil del pozo. Los VHA, la planificación del VHA, ellos tienen una tasa de construcción máxima. Si el VHA que estoy diseñando tiene una tasa de construcción máxima de 6%, no puedo utilizar ese VHA para alcanzar un doble de 5, porque probablemente no lo alcance. Entonces, si vamos a planificar un VHA, que tengamos que alcanzar un doble de 5, por lo menos el VHA tiene que ser capaz de alcanzar un VHA de 10 por cada 100.